Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, bienvenidos a este canal. Y bueno, hoy tengo un invitado muy especial, un hijo de Dios, un hijo de la Santísima Virgen María. Y es alguien muy especial, el Señor me lo ha puesto en el corazón. Ya nos habíamos conocido antes, pero no hemos tenido mucho la oportunidad de hablar, ¿cierto? Él se llama Juan Pablo, pero quiero que usted mismo se presente su nombre. ¿Y quién es Juan Pablo así rápidamente? Bueno, mucho gusto, bienvenidos todos al canal el día de hoy. Pues nada, Juan Pablo es una persona llena de Dios, llena del amor de la Virgen María, que poco a poco ha aprendido que las cosas en la vida son por una razón, y la razón es un ser omnipotente que está en el cielo, que nos guía y va guiando nuestro caminar y nuestro andar. A veces uno se descarrila del camino y a veces uno se da cuenta que ese personaje es Dios, y Dios tiene ángeles y personas que lo van guiando a uno para meterlo en el camino. Puede que haya un camino más corto y uno a veces se descarrile, pero Dios se encarga de volverlo a llevar a donde toca. Bueno, Juan Pablo, pues yo sé que usted ha tenido, porque digo que nos conocíamos antes, porque antiguamente pues también me conoció cuando yo no estaba en los caminos de Dios. No tratamos mucho, pero les voy a resumir algo así porque sé que es importante, porque de algún punto de su historia usted me habló. Y habíamos quedado como de hablar, de que se diera este momento, de pronto algún día contarle testimonio, pero ese no es el momento que nosotros queríamos, sino en el momento que Dios lo dispuso, que es precisamente este día. Yo lo conocí a usted, me acuerdo, un hombre que se iba a casar. Sí. Un hombre que se iba a casar en ese momento. Usted no me dijo a mí que le cantara una serenata, creo que a su prometida en ese momento. ¿Cómo fue? ¿Usted más o menos se acuerda más que yo? Yo sí me acuerdo más, y eso es de los primeros momentos de mi noviazgo, con la que actualmente es mi esposa. Yo quería sorprenderla a ella en uno de sus cumpleaños. Nosotros nos cuadramos más o menos en octubre del 2010. Del 2006. Espera un momentico, porque yo sé que nos está viendo mucha gente de México y eso, ¿qué es cuadrarse? Es como... Nos ennoviamos, novios. Entonces nos ennoviamos en octubre del 2006 y para su primer cumpleaños de ese noviazgo fue junio 28 del 2007, el siguiente año. Entonces la idea era sorprenderla y hacerle una sorpresa increíble. Por algún lado teníamos algún amigo en común de la vida, y le dije, oiga, quiero darle una serenata a mi novia, que la amo, que la quiero, que quiero sorprenderla con algo que no haya tenido, porque su último cumpleaños fue muy triste. Entonces me dieron su teléfono y lo llamé, y efectivamente usted me ayudó con esa sorpresa, y fue como si Dios lo hubiera puesto usted ahí, porque de ahí en adelante nunca volvimos a hablar, hasta casi un par de años. Sí, nunca más volvimos a hablar. O sea, esa fue quedamos con el contacto como el Facebook, o el celular, alguna cosa, pero nunca volvimos a hablar. Sí, y bueno, los caminos de Dios, yo sí me acuerdo más o menos, en esa época todavía ni Facebook, estaba creo que hasta ahora comenzando. Yo me acuerdo porque en esa época todavía no había Facebook, pero de alguna manera, bueno, Dios nos tenía este contacto, pero yo lo que percibía era un hombre con unas ganas de casarse, con un noviazgo como muy... Quiero que me cuente entonces cómo era su vida, ahora sí, o sea, cuáles eran sus proyectos. Cuéntenos así algo muy rápido, como de niñez, adolescencia y hasta ese momento de pronto, para que ellos vean ese... Bueno, pues yo estudié toda la primaria en un colegio católico, con enseñanzas católicas y de una familia católica completamente. Mi hermano era exalumno de ese colegio, es uno de los 3, 4, 5 mejores colegios del país. Y mi hermano estaba a punto de graduarse de ese colegio, él es 10 años mayor que yo. Entonces cuando yo entré al colegio yo quería ser como él. Él era como la meta mía para seguir los caminos de él. Entonces entré a ese colegio y desafortunadamente en la primaria no me fue tan bien como yo hubiera querido. Pero pues bueno, ahí transcurrieron mis primeros años de vida. Antes de eso, antes del colegio, hay un momento que me marcó a mí, que empiezo yo, ya cuando empiezo yo a escribir mi testimonio y a resumir mi vida, fue cuando yo nací a los 6 meses de edad. Mis padres viajaban mucho a diferentes partes de Colombia, en tierra
Tierra Caliente, en Melgar y en distintos sitios donde había piscina y lagos y todo eso. Y en uno de esos viajes adquiero yo una bacteria que se llama estafilococo dorado. Suena terrible. Suena horrible. Suena más terrible aunque también fue un poco duro, porque pues yo tenía 6 meses, yo no podía hablar, no podía nada, lo único era el llanto. Entonces mi mamá, cuando me iba a cargar, me cogía del dorso o algo y yo empezaba a llorar. Y ella no entendía, y tenía fiebre, entonces me hospitalizaron. Estuve 2 o 3 meses hospitalizado y el cuadro iba empeorando cada vez. O sea, sí, ya no le van esperanza. No había mucha esperanza, porque además los resultados de los exámenes de sangre no decían nada contundente de que puede ser esto, puede ser lo otro, no, nada. Entonces un buen día entró en coma. Pero mientras tanto, por el otro lado, yo tengo una hermana intermedia entre mi hermano mayor y yo, que me lleva 5 años. En ese momento ella tendría 5 años y medio, ¿no? Entonces, pues para ella, que se hayan llevado a su hermano sin ninguna explicación de la casa, y sin decirle qué estaba pasando, porque mis papás no sabían qué iba a pasar. Entonces ella estaba como en un shock. Yo en coma, por el tema que se me había bajado el calcio, estaba con una debilidad, porque la bacteria ya me estaba atacando otras partes del cuerpo, porque la bacteria estaba en la pleura. La pleura es la membrana que cubre el pulmón. Entonces la bacteria estaba entrando al pulmón y estaba empezando a afectar por medio de la sangre a otras partes del cuerpo. Entonces pues me tenían conectado, me tenían de todo, en cuidados intensivos neonatales. Entonces un buen día mi mamá dijo, ya cuando por fin descubrieron que yo tenía esta bacteria, decidió llevar a mi hermana a la clínica. Y por medio de una ventanilla me sacó a mi alzado lleno de cables, para que mi hermana se diera cuenta que su hermanito no se había muerto. Sí. Entonces la primera reacción que tuvo mi hermana, que ella me cuenta años después, es que ella dijo, prometo cuidarlo siempre. Es entonces para mí es una segunda mamá, además de hermana, mamá, confidente y muchas cosas. ¿Y se ha comportado así siempre? O sea, se ha comportado así siempre, y ha tratado de ayudarme en todo, desde el colegio. Entonces cuando me iba mal en clase, en una materia o algo, ella iba y me ayudaba y ponía la cara con los profesores. Tenía algún problema con algún amigo, de alguna pelea, ella iba y hablaba con mi amigo. Tenía algún problema con una novia, iba y hablaba con la novia. Me metía con alguien que no tocaba, iba y hablaba con la gente que no tocaba. Y así sucesivamente ha ido pasando el tiempo hasta hoy en día. Hoy en día seguimos siendo unidos. Obviamente por la edad ya no tanto, pero seguimos soy a veces más unido en cosas de secretos o de cosas con ella que con mi hermano, aunque trabajo con mi hermano. Entonces pues eso es como la etapa de la niñez. Entro yo a bachillerato, a la secundaria, y ahí entonces me empieza a ir peor en el colegio, y empiezo pues una etapa de no tener muchos amigos. En primaria pues no les conté, pero digamos pasaba yo muchos recreos que me sentaba yo solo en una esquina del patio. ¿Le hacían como bullying o algo así? No tanto bullying, sino que me hacían a un lado. Sí hubo momentos de bullying, pero no fueron tan... fue más adelante en la secundaria. Pero digamos en la primaria yo estaba tan solo que de pronto salíamos a recreo y me sentaba en una esquina, y ahí me quedaba en la esquina mirando desde el patio el reloj del salón para ver a qué hora se acababa el recreo. Pues es duro, porque pues uno de niño siempre quiere el recreo, ¿no? Y uno veía a todos los otros 30 compañeritos jugando fútbol allá al fondo. Entonces, ¿y dónde estaban los amigos? Pero había dos o tres. Habían muchos vacíos en eso, pero digamos había 2 o 3 amigos con los que yo sí hablaba, que eran como del colegio, que vivían en el barrio. Uno que era como los que era de la pesada del curso, entonces no era tan amigo, sino que nos veíamos en el parque. Y otro que era también un poco más solo por su situación familiar. Entonces pues mis padres tenían casa de recreo en Tierra Caliente,
y viajábamos cada vez que había un fin de semana festivo, cada vez que había algo viajábamos, y pues yo invitaba a los dos únicos amigos que tenía ya, pues cuando había la posibilidad de invitar a alguien. Pero bueno, llego a la secundaria y pasa un momento donde sí empieza un poco el bullying, la adolescencia, y un día llego yo temprano a clase, dejo mi maletín en la silla, en el pupitre, en el escritorio, y me salgo a hablar con alguien, y cuando veo que viene la profesora al fondo del corredor, entro yo al salón, y cuando entro encuentro a un compañero limpiando el tablero con mi maleta. Entonces, pues enfurecido, que es la primera reacción de uno, cojo la maleta, lo empujo bien duro a él, cojo la maleta y me voy a sentar. Y él me coge por la espalda, me coge así y me hace voltear y me coge en la cabeza y me revienta la nariz. Termino yo ensangrentado, chorreando sangre, una situación bien dura y bien difícil para mí. Entonces llaman a mis papás, los llaman para que vayan a recogerme al colegio. Cuando ellos llegan ya estaba más o menos controlado el tema de la sangre y eso, pero ellos quieren hablar con el rector para que les explique qué fue lo que pasó y por qué llegó a ese punto. Es una pelea, una discusión. Ellos llegan preciso como 12:30, 1 de la tarde al colegio, y la secretaria del rector les responde: claro, con mucho gusto, en 1 hora, 1:30 aproximadamente el rector los puede atender porque está almorzando. El rector era un cura, un sacerdote, y llevaba muchos años ahí, pero cuando yo me entero que esa fue la respuesta de ella, yo dije: ¿dónde están los principios, los valores de un colegio católico que un rector, cuando ve a un estudiante con una situación así, no es capaz de interrumpir un segundo o 5 minutos su almuerzo para ir a atender a unos padres que están preocupados por su hijo? Sí. Entonces, ¿qué valores le estamos enseñando a esos niños o a esos estudiantes? Y cómo va, para dónde vamos en este colegio. Ellos estaban enfocados en la parte educativa y en ser los mejores en el nivel educativo, o sea, en el país. O sea, la parte espiritual como tal no sintió que hubiera mucho como... O usted realmente era que esquivaba eso, como que no le importaba. No, realmente a mí sí me importaba, porque con los pocos amigos que yo tenía, yo trataba de ir en los recreos a la capilla. Había unas horas de oración en el almuerzo. Entonces íbamos a hacer una oración con un par de amigos y nos encontrábamos con algunos de los curas. Pero, o sea, la parte espiritual sí había, el interés sí lo tenía. Sí. Más porque mi familia era católica, practicante. No, a veces de pronto un poco tibios en el sentido en que van a misa por cumplir la misa del domingo, pero a mí no me mostraban mucha más cosa que la enseñanza de que tenemos que tener un Dios, que hay que quererlo, que nos ama, y que es un Dios bueno, no otra cosa. Entonces como que yo sí tenía inculcado ese amor adentro, y más digamos en ese momento la mamá de mi abuela materna era la única que estaba viva de los abuelos. Ella sí iba a misa todos los días, hacía el rosario, ella sí era muy devota, pero pues sin involucrar a todo el mundo, sino que ella en su puesto, sí. Y los demás libres, porque pues Dios también nos hizo libres, y esa palabra de libertad también quiero recalcarla para más adelante en el testimonio. Bueno, entonces fue una niñez y una adolescencia dura. En su casa sí se sentía bien, muy bien aceptado. También habían de pronto inconvenientes de alguna índole, vacíos ahí. No, en la casa trataban de darme todo. Yo creo que no sentí ningún vacío emocional ni afectivo ni nada. Era más bien, somos una familia muy unida, todavía somos demasiado unidos, tanto que a veces con mi esposa tenemos como esa discusión de que somos demasiado unidos, sí, para el gusto de mi esposa. Se preocupan demasiado por mí, sí, sí. Tanto pues que eso también a la larga, sí, termina siendo perjudicial, sí, sí, para una relación de pareja, ¿no? Sí, ahí sí, solo esta cuñita ahí es que realmente, como dice la palabra de Dios, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿no?
Se unirá, ¿no? Pero a veces... En este caso es con familia y todo, sí, se unieron. Sí, sí. Bueno, y cuéntenos entonces, ¿usted en algún momento se alejó completamente ya de todo esto, de Dios? O sea, tuvo una vida realmente... Quiero que lleguemos a esa parte, Juan Pablo, ¿en qué momento usted se aleja? Porque Dios nunca se va de su vida, pero ¿usted en qué momento se aleja de todo? Pues en ese momento, cuando tengo ese problema, yo decido tirarme, cuando me rompe la nariz y decido tirarme las petacas, o en resumidas cuentas, no sé cómo lo podríamos decir en términos más generales, dejar de hacer esfuerzo para seguir estudiando en este colegio. Y le pido a mis padres que me cambien de colegio para vivir como una adolescencia un poco más libre en ese sentido. Pero inconscientemente, en mi subconsciente, es cuando yo empiezo a armar un bloqueo con Dios y con la iglesia. Yendo todavía a misa, pero ya estoy asistiendo a misa por obligación. Porque me llevan. Porque me toca. Entonces con un sentido hipócrita del querer a Dios y de querer la religión, hipócrita porque eso no era lo que realmente yo quería, era por cumplir, porque había un amor en la familia pero había una sensación en donde yo decía, quisiera de pronto, como muchos dicen, un domingo quedarse viendo el partido, descansando, durmiendo. Qué flojera ir a misa. Tuve una fiesta el sábado, entonces tengo guayabo y no quiero. Ojo, y en ese momento tenía 15 años. Entonces me cambio de colegio y llego del mejor colegio de Bogotá a uno que no era tan bueno. Entonces llego con una prepotencia porque soy bueno académicamente, siendo que yo era de los peores en el otro lado. Sí. Pero llego con esa prepotencia y con esa soberbia de que soy bueno, de que yo puedo más que ustedes. Entonces yo ya sabía inglés y en este colegio era un nivel muy bajo de inglés, entonces llego yo a pasar por encima de todos los que no sabían inglés y a enseñarles y ayudar. Y en matemáticas también era un poco bueno comparado con los otros. Entonces, como venía con esa sobradez, con esa soberbia, entonces claro, al comienzo me fue bien, pero ya pasa el tiempo y me empieza a ir mal. Y no me importaba nada. Y me encuentro con una serie de cosas que me empiezo a encontrar con el alcohol, con el cigarrillo y con la fiesta. Afortunadamente, a Dios gracias, yo conozco las drogas solamente con la marihuana ya cuando debía tener 22 años más o menos, ya pasado esta época, ya con una conciencia un poco más amplia, aunque pues lastimosamente la conocí, pero Dios no permitió que fuera más allá que haberlo conocido. Entonces empiezan las fiestas, el trago, y entonces me invitaban a las fiestas de mis compañeros de secundaria, y en toda fiesta que me invitaban terminaba vomitando, borracho, y en la sala de los amigos, de las amigas, y siempre salíamos los mismos con las mismas. Sí. Entonces esas mismas empezaron a hacer una ¿cómo se llama? Una mala interpretación de mí y una mala fama, y empezaron a hablar entre ellas que yo no era una persona deseable para estar con ellas. Sí. Entonces me empezaron a hacer otra vez a un lado. Entonces empiezo, ya cuando llegué con una soberbia y una prepotencia a entrar a un grupo de amigos en la adolescencia, me excedo en el trago y en el cigarrillo y eso. Entonces claro, yo mismo busco la manera que me hagan a un lado. Entonces vuelvo y me quedo sin amigos. Y en ese momento encuentro dos compañeros que llegan y me dicen, me presentan una niña. Y me dicen, esta no es amiga de ellas, porque es de otro colegio, es otro grupo, es otra gente, pero es una niña muy intensa, muy comprometida con sus cosas, pero muy intensa, y no es tan bonita. Entonces le vamos a hacer una apuesta. Yo, bueno, pues miremos a ver, no tenía Dios en mi corazón ni nada, y una niña que me había gustado de las otras que me hacía a un lado, también me hizo a un lado, entonces dije, no tenía la atención de ella, entonces hice la apuesta y era, ennoviese con esta niña, y si dura más de 3 meses se gana algo, no me acuerdo qué era. Preciso, entonces claro, me novié con ella, y yo por cumplir la apuesta y por ganarme la cosa y por ser soberbio y todo esto, cumplí la apuesta y les gané. Pero obviamente en el fondo yo no la quería a ella.
Y estaba afectando un corazón que de pronto sí se había entregado. Entonces claro, dije, bueno, acabemos con esto. Y preciso fue cuando conocí un poco más a esta niña que me hacía a un lado y yo trataba de salir con ella. Y ella me ponía atención, pero no tanto. Entonces dije, termino esta relación que me hace daño, que yo le estoy haciendo daño a alguien, y voy y me meto con ella. Entonces me empiezo a salir con esta niña, que en definitiva al fin y al cabo por la mala fama que yo mismo me creé, crea fama y échate a dormir, termina ella diciéndome que no quiere nada conmigo. Pero entonces yo en ese momento culpo a Dios, la culpo a ella y culpo a todo el mundo porque ella no quería estar conmigo. Pero es que Dios tiene todo planeado y porque los tiempos de Dios son perfectos. Entonces listo, terminamos el colegio, esta niña se va para Estados Unidos y entro yo a la universidad. Al momento de entrar a la universidad, al poco tiempo entonces vuelve esta exnovia, la que yo no quería, vuelve a aparecer en mi vida. Yo ya tendría casi 20 años y en ese momento todavía yo era virgen, porque por todas esas cosas que uno está pensando en cómo perder la virginidad porque no tiene a Dios en su corazón y está pensando como en esa parte física y sexual. Como que eso ya, además que la sociedad le vende a uno que eso ya es una necesidad, es que toca. Usted ya mejor te graduaste del colegio y eres virgen, estás out, estás fuera del grupo. Y hacen sentirlo como que usted de verdad no lo quiere nadie, no es aceptado, si tú no haces eso, pues no vales nada. Sí, y no hay tema de conversación con la gente en la universidad, ni en el colegio, ni en los últimos cursos, ni nada. Llegó el santurrón, sí. Y resulta pues es que uno... Es que en el fondo yo sí era el santurrón, pero otro es que no encontraba con quién. Sí. Entonces cogí a esta exnovia que yo no la quería y que no era tan bonita, y ella misma me buscó y dijo que quería estar conmigo. Entonces claro, como dice uno acá en Colombia, a papaya puesta, papaya servida, papaya comida. Pero pues obviamente es triste, pero así era. Entonces yo empiezo a usarla a ella, empiezo a estar con ella. Y al cabo de un tiempo me involucro tanto con ella que pierdo el semestre en la primera universidad. Tengo que cambiarme de universidad y soy tan descarado que me voy a estudiar a la universidad donde está ella. Entonces peor aún, porque entonces ahora sí faltar a clase, hacer lo que quisiéramos en la hora que quisiéramos, cuando quisiéramos todo. Cuando yo me empiezo a dar cuenta, vuelvo y pierdo otra vez la universidad. Entonces ya voy 2 semestres perdidos. Y 2, estoy a punto de involucrarme en una relación que yo no quería. Y digo, yo no puedo hacerle más daño a esta mujer y no puedo hacerme más daño a mí y no quiero tener una familia con ella, entonces cortemos con esto antes de que algo suceda. ¿Cuánto pasó en ese tiempo? O sea, pues dices año y medio más, como casi un poco más de un año. Listo. Y bueno, ¿y qué, o sea, en qué momento usted llega a tocar fondo? O sea, entonces, a partir de ahí empiezan. Eso es más o menos año 2004, finales del 2004, o mediados del 2004, finales más o menos. Y empiezo, entonces ahí quedo solo, sin novia. Esta niña que yo quería no estaba en Colombia. Y empiezo a trabajar en un bar que pone mi hermano con unos socios en una discoteca. Y eso era trabajar jueves, viernes y sábados. Y era trago seguro, gratis, todos los fines de semana. Y cuando uno no tomaba lo suficiente y no hacía suficiente parranda y suficiente fiesta ese día, entonces iba uno a buscar dónde rematar. Y así, iba buscando y buscando. Entonces obviamente yo decía, listo, aquí ya tengo cómo conocer niñas. Pasaron los años, 2 años que estuve trabajando ahí en el bar. Y pues salía con una, salía con otra, pero todas como que me hacían a un lado, decían, no, yo tengo, hay algo que ¿hay algo en mí? ¿Usted pensaba? Hay algo en mí que no va con las mujeres, como que las mujeres me rechazan, y las únicas que me buscan son las que no, las que no me convienen. Entonces ahí empecé a sentir yo un vacío afectivo en mi vida.
porque yo tenía, de pronto fue porque yo ya había perdido la virginidad, y eso lo hace a uno como sentir como necesito más y necesito más. Y lo hace confundir a uno, pensar que ese es el amor, ¿no? Eso es un amor, es una pasión donde nos utilizamos. O sea, sí. Lo que usted está diciendo, o sea, es la envidia, ¿no? Eso que llamamos amor no es amor, es una envidia, es un egoísmo. Yo te utilizo, tú me utilizas y chao, ¿no? De hecho, usted sintió como, oiga, yo no quiero tener nada más con ella, ya la he utilizado bastante. Sí. Yo también en mi testimonio viví muchas cosas de esas donde realmente solo la carne, ¿no? La carne eso te pide y te pide y te pide. Y otra Entonces cosa, ahí fue, me empieza la carne a pedir más y más, sí. Y veo que las mujeres me rechazan y digo, aquí hay algo, en mi subconsciente empiezo a decir, hay algo que no va conmigo con las mujeres. Y recuerdo esas pocas amistades del colegio en la primaria que pasaba los recreos solos, pero había solamente 1 o 2 amigos que yo invitaba a mi casa, y ese único amigo que yo invitaba a la casa a pasar los fines de semana, con sus problemas que tenía, uno de los problemas era que él tenía maltratos en su familia, y por los maltratos él dormía en la misma cama con su madre. Entonces cuando yo lo invitaba, él me decía eso y decía, venga, dormimos juntos, porque yo tengo miedo de dormir solo, porque cuando duermo solo me pasa algo. Entonces a los 8 años eso no es ningún problema, pero eso le queda a uno acá, en la cabeza. Y viene la situación de las mujeres que me estaban haciendo a un lado, y yo con ese deseo sexual por dentro, picándole y pegándole a uno latigazos, pero en el fondo es el maligno que está ahí diciéndole, venga, sí. Usted necesita, y a la larga es que sí, yo necesitaba algo afectivo, pero me metí donde no tocaba. Empecé a buscar en internet redes y páginas para encontrar relaciones sexuales, y no encontraba facilidad para tener alguna relación con una mujer. Me metí en algo fácil y busqué hombres en ese momento. O sea, usted dice que ese chipcito de haberse acostado con su compañero le quedó, en ese momento usted no lo vio, pero después el enemigo le hacía recordar. Usted dice como que hubo un momento en el cual yo me acordaba. Yo la verdad, si soy sincero, no fue en ese momento. Ese chip de por qué fue, yo lo asimilo cuando empiezo a escribir el testimonio. Sí. Que alguna vez empiezo a escribir el testimonio y voy a pedir una ayuda espiritual a un sacerdote, y dice, busque algo en su niñez, sí, que le haya causado eso, sí, que le haya marcado ese punto donde usted que le haya puesto como en su mente que esas cosas no eran tan graves. Uh-huh. Y el único momento en mi niñez que mostraba que eso no era grave fue ese. Entonces fue cuando yo dije, claro, eso tuvo que haber afectado después. No es que en ese momento yo lo hubiera aislado, sino fue cuando empecé a escribir el testimonio. Dije, yo inicialmente contaba que había una falta afectiva y un deseo de afecto y de amor y de placer sexual. Pero un momentico, yo quiero para ir como discerniendo bien esto aquí en este momento con la gente que nos está mirando, porque pueden quedar un poco confundidos también. Usted, cuando buscaba mujeres y tenía ese deseo sexual con las mujeres desordenado, porque en mi caso, usted ya no sé si ha visto mi testimonio, sí, yo era muy mujeriego, o sea, era muy mujeriego, y era, mejor dicho, yo leía y tenía, casi que escribía manuales para seducción, pero son espíritus inmundos, ¿no? La miseria llama a la miseria. En su caso, ¿usted buscaba mujeres, pero le gustaban los hombres desde antes? O sea, no, desde antes no. ¿O fue cuando en ese momento decir, no se puede con las mujeres, hay un rechazo, hay una cosa, necesito de alguna manera? Claro, a ver, me devuelvo un poco. Yo tenía la facilidad de tener las mujeres por el tema de la discoteca. Entonces llegaban a mí y claro, yo era con la prepotencia de que yo soy el dueño. Acá no era ni siquiera el dueño, pero yo trabajo acá y soy el dueño, yo mando, yo digo quién entra y quién no entra, y quién paga y quién no paga, quién tiene descuento y quién no tiene descuento. Entonces le decía a una niña que venga, que yo la invito, le decía a otra niña que saliéramos, las empezaba a llamar, y cuando había algo que ya cuando la empezaba a llamar o la invitaba a salir, hasta ahí llegaba la amistad con ella. O sea, en el fondo como que no había nada, no había ningún feeling, no había química, no había nada. Pero no era de su parte, usted sentía que ellas rechazaban, ¿no? Era que yo sentía que eso estaba pasando con ellas.
Entonces me faltaba algo a mí. No podía con ellas y me estaba faltando algo. Pero sí, eso es bien complejo. Ahí, bueno, el Señor cada vez irá dando más ese discernimiento. Pero ahora, entonces usted se puso a buscar ahora con hombres. Sí. Y ahí empezó a tocar fondo, me imagino. Ahí empecé a tocar fondo, pero no pues toqué fondo, pero no tanto. Ahí ya no lo rechazaban, ¿usted sentía que no lo rechazaban? Ahí sentía que no me rechazaban, que era aceptado. Sí. Ahí está el maligno que le decía a uno, sí, venga, que este era su sitio, aquí tú pertenecías. Antes de meterme más en el tema, pues obviamente cualquier persona que esté en la comunidad LGBT que nos esté oyendo, pues quisiera pedirle perdón porque no es el tema de ofenderlos, sino de darse cuenta que en el fondo, al final se darán cuenta de lo que digo, en el tema de libertad es que libremente yo escogí meterme ahí. Porque hubo cosas que por detrás me empujaron a meterme ahí. Yo no sé en otros casos cómo sean, pero yo hoy en día estoy seguro que eso es cuestión de que uno libremente poco a poco se mete en esa situación. Y hay una cosa también porque Dios nos hizo perfectos. Lo que usted dice, para no ofender a nadie, pero algo que sí yo tengo que decir con todo el respeto y con todo el cariño es que cuando tú vives en la impureza, no vas a vivir en paz jamás, y eso es una bestia que nunca se va a llenar. Exacto. Sea heterosexual, sea de donde sea, con las tendencias que sea. Dios nos llama a una pureza y a una castidad que después me imagino que el Señor después usted nos irá contando en el testimonio, pero aquí vemos que empezó a buscar de hombres, no se sentía rechazado, y me imagino que empezó, pues obviamente no tenía filtro, ¿no? Las mujeres a veces vemos que es la que le pone el filtro al hombre, pues el hombre a veces no tiene filtro, ¿no? No, cero. Entonces eso no alcanzó a hacer mucho, realmente eso fueron unos 6 meses o menos. Unas vacaciones en la universidad, yo ya había perdido, además de eso, por la discoteca y el trago, había perdido ya 2 años de mi vida en estudios. Empiezo ya una cuarta universidad, otra carrera nueva, y en ese momento es cuando empieza esto, y en unas vacaciones, entre mitad de semestre y las vacaciones, empieza todo este juego, porque eso no es más que un juego. Y una tarde estaba yo con 2 amigos que eran pareja, que eran amigos, con ellos 2 ahí en la sala haciendo visita y cualquier cosa en la casa, nada, no estaba pasando nada, sino que sencillamente estábamos ahí. Me paro yo al baño y voy por algo de tomar a la cocina, y en ese momento pasa mi papá por enfrente de la sala y ve a estos 2 dándose besos. Entonces claro, ahí empezó, yo digo, ¿cómo se mete este man acá en este momento? Mi papá cómo es de metido, cómo interviene en una cosa que no le incumbe. Yo lo veo como algo negativo, pero es un angelito que Dios mandó, como para que se diera cuenta una situación que yo estaba viviendo y que yo de pronto necesitaba encontrar confrontarme y encontrar un apoyo para poner un alto en el camino en ese momento. Entonces ahí Dios me empieza a mostrar cosas y yo no me doy cuenta. Absurdamente no me doy cuenta de lo que Dios me empieza a mostrar. Empiezo a ir a un psicólogo, y el psicólogo, el resumen que hago yo con el psicólogo, más que un apoyo espiritual, fue un apoyo de ¿usted qué quiere para su futuro? ¿Cuánto se quiere usted mismo? ¿Usted de verdad está feliz como está? ¿O está feliz haciendo lo que está haciendo? ¿O es una cosa para llenar un vacío, que es lo que decíamos antes? O no está feliz, sino que ¿qué es? O sea, ¿y usted qué quiere para su futuro? Entonces a partir de ahí empiezo a hacer un trabajo con el psicólogo, y me entra un día después, finalizando junio, eso ya era 2006, mediados de junio, finalizando junio, me entró un mensaje de una amiga que quería verme, y que estaba de cumpleaños en ese momento y que quería verme, y entonces le dije, bueno, ¿cuándo es que es tu cumpleaños? Me dijo 28 de junio. Yo, bueno, listo, 28 de junio. No pude ir a verla ese día, ella estaba un poco deprimida, entonces no quiso salir de su casa, y a la semana siguiente salí a comer con ella. La invité a comer precisamente en la situación en la que estaba,
vuelvo a que mi hermana siempre me había ayudado con todo, con el colegio, con la universidad, con las materias, con los amigos que no eran amigos. En ese momento ella fue la primera que empezó a escribirle a estos amigos que se estaban dando besos en la sala, que se alejaran de mí, que no se metieran conmigo, como para protegerme y crear que yo estuviera protegido. Y cuando esta niña me llama, pues ella me dice, vea, coja plata que aquí está para que usted salga con ella, conquístela. Esta niña era la misma que yo había conocido a los 15 años, que siempre me rechazó y que se había ido a Estados Unidos. Volvió en ese momento de Estados Unidos y preciso me llamó y salí con ella en junio, cuando yo estaba en este problema y en esta situación. Yo digo, Dios la trajo y la volvió a poner en mi camino, sí, por algo. ¿Por qué? Porque Dios vio que yo me estaba alejando de... O sea, además de que yo ya estaba yendo como por calentar silla en la misa, y además de todo, pues no solo eso, sino que había días que yo le decía, voy a ir a encontrarme con un amigo del colegio, vamos a comer algo y me voy a misa. Y psicológicamente lo que usted estaba viviendo en su parte afectiva y corporal también era muy peligroso. O sea, claro, porque digamos de pronto los que están viviendo esto, que están ahorita, ¿qué es el peligro de eso? Porque ya es un espíritu de lujuria tan inmenso, cuando uno le abre las puertas al enemigo, eso vienen espíritus inmundos a controlar tu vida, y eso es una vaina que uno no se puede quedar ni siquiera solo. Exacto. No se puede quedar solo porque todo el tiempo quiere estar alimentando esa bestia, y espiritualmente todo se le vuelve de doble sentido, todo se vuelve grotesco, todo se vuelve cochino, porque es así, no sé, es que es como que es que uno se deja llevar y uno se deja como que uno ya no es uno mismo, sí, y es la necesidad de más, de buscar más, y encima de todo, para uno lo importante ya es la vida sexual. Y el sexo, es como la parte inmunda, y la prioridad es esa, y ya todo se le empieza a volver en un segundo plano. Pero ojo que no en un segundo plano, porque es que también tienes que controlar que si todavía tu familia no sabe que estás metido en eso, tienes que empezar a inventar mentiras para poder protegerte a ti mismo. Empiezas a crear máscaras para tapar tus verdades. ¿Cuánto tiempo usted duró saliendo con hombres? O sea, en ese momento antes en ese momento alcanzaron a ser casi 6 meses, unos 6 meses. 6 meses. Y ahí fue cuando digo que Dios me mandó unos ángeles. Me manda a mi papá para que encuentre esta situación, y me manda a esta niña que yo ya la había conocido, con la que yo siempre me había querido cuadrar. Me la manda para o sea, la que siempre le había gustado. Sí, la de siempre. Okay. La de siempre me la mandó en el momento preciso, cuando yo estaba en ese tratamiento del psicólogo. Y entonces, claro, con el tratamiento del psicólogo busqué la manera ideal para poderla conquistar. Eso fue en junio, yo empecé a salir con ella, junio, julio, agosto, y en octubre le dije, bueno, ¿y entonces nosotros para dónde vamos? O sea, ya nos conocemos hace varios años, dejamos de salir, pero ahorita llevamos 4 meses saliendo, y yo quiero algo contigo porque siento que tú estás en mi vida por algo importante. Ese día que la cogí así, ella dijo, yo no quiero nada contigo. Y yo... pues no se imaginan lo que yo quería hacer, pero bueno, me fui ese fin de semana otra vez a la discoteca, al bar a tomar, y dije, bueno, esta semana no la llamo a ella y vamos a organizar otra vez las fichas, a ver qué vamos a hacer. Decidí no llamarla, y el sábado a las 6 de la tarde ella me llama y dice, ¿dónde estás? ¿Por qué no apareces? Necesito hablar contigo. Entonces le dije, pues, si tú quieres hablar conmigo, ven acá, porque yo no voy a ir hasta allá. O sea, ya lo que pasó, ya pasó, no quisiste nada conmigo, yo ya no voy a perder tiempo. Quedamos de vernos a la siguiente semana y nos fuimos de viaje. Era festivo y nos fuimos de viaje, y al regreso del viaje le dije, bueno, pues ya ahora sí, ¿qué va a pasar con nosotros? Y en ese momento fue que me dijo que sí quería ser mi novia. Y nos ennoviamos, eso fue el 20 de octubre del 2006, cuando yo ya daba todo por perdido una vez más. Y empezó una relación con ella, una relación muy bonita, muy especial, porque yo sentí que ella me estaba como también salvando de caer más profundo de lo que ya había llegado, siendo que a pesar de todo eso yo no había salido con hombres y todo, pero
gracias a Dios, por algún motivo no había tenido relaciones sexuales con ellos, solamente como amistad, íntimos, por mucho me di besos con alguien y ya. Pero Dios como que no permitió que cayera más adentro, y me mandó a esos ángeles en ese momento, que yo nunca los descubrí como ángeles, sino como que yo me sentía poderoso, porque yo siempre, cuando entré en ese mundo, yo dije, claro, yo entro acá por escampar una cosa, pero yo quiero tener una familia, quiero casarme, quiero tener hijos y quiero este futuro para mí, y yo soy capaz de tener esto como un juego y en un futuro arreglar mi vida para lo otro. Entonces se casaron, o sea, quiero que ya, entonces, listo, se ennoviaron y... Nos ennoviamos, pasó un tiempo, empezamos a tener relaciones sexuales nosotros dos, pero éramos muy jóvenes en ese momento, y como a los 2 años, casi 3 años, vuelvo a caer yo en la tentación. Una tentación. Vuelvo a caer yo en la tentación y vuelvo a salir con hombres. Ah, ok. Por alguna razón de esos amigos del pasado, me buscó una persona y empecé a salir con esa persona, y empecé una relación con esa persona, una relación un poco más formal. Y esa relación duró casi 1 año. Pero era al mismo tiempo con este noviazgo. O sea, usted tenía como 2 noviazgos, por decirlo de alguna manera. Más o menos. Okay. Pues no creo que se pudiera llamar noviazgo. Sí, porque... No, pero le digo para que... Sí. Pero para que lo entiendan, sí. Entonces llega un punto, pasando Navidad y Año Nuevo, que este personaje llega y me dice, Juan Pablo, necesitamos definir esto porque usted no puede estar allá y acá. Entonces tomé una decisión, y pues para él quería ser el único, y ella no sabía que yo estaba jugando con ella. Entonces pues yo estaba consciente que yo en el futuro quería tener una familia, casarme y tener hijos. Entonces decidí enfrentarla a ella y le conté la verdad. Le dije, he estado jugando contigo, llevo un tiempo saliendo con otra persona, y esta persona es un hombre. Pues claro, ella se desbarató, cayó, pero me preguntó eso, ¿tú qué quieres? O sea, cualquier mujer, sí. Yo no sé qué haría. Sí. Bueno, sí sabe uno qué haría. Cualquier mujer le da a uno una cachetada y se va y se pierde. Y no quiere saber nunca nada más de uno. Y ella dijo, mira, a mí sí me interesa ayudarte. ¿Tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres para tu futuro? ¿Cómo te vas a ver en un futuro? ¿Eso lo ves en ti o te lo están formando o cómo lo ves? Y ella empezó a hablar conmigo y duramos varios días hablando, y un día dijo, ¿sabes qué? Yo te perdono. Ella se montó en el carro conmigo y me acompañó a donde este tipo a decirle que ya no íbamos más, cuando él quería que las cosas fueran al revés, porque él casi que quería que me fuera a vivir con él y no sé qué, y él ya tenía un mundo y un sueño armado en su cabeza. Entonces ella me perdonó, y es lo que yo hoy en día veo que es el reflejo de la misericordia de Dios. Así es. Porque no hay muchas mujeres que puedan aceptar eso y perdonar eso. Entonces pues obviamente dijo, vamos a empezar nuevamente la relación, el noviazgo, y tiempo después es cuando yo digo, me perdonó por algo, porque Dios quería que ella fuera la mujer de mi vida. Me la había quitado en algunos momentos, pero me la puso en los momentos claves cuando yo necesitaba tenerla. La misericordia de Dios es grande, porque, y eso pues para que los que estén, digamos, en situaciones parecidas, similares, viviendo lo que sea, dice la palabra de Dios que le seamos fieles en lo poco y Dios nos dará más. Usted no le da fin ni siquiera en lo poco. Que no, Dios le dio a usted una novia para que usted se formalizara, se casara, y usted, eso que uno coge y las bendiciones de Dios y hace cosas que no debe hacer, porque a mí el Señor me lo hizo sentir una vez. O sea, Él me dio una esposa maravillosa que hoy en día tengo, pero yo no le era fiel a Dios, no le fui fiel a Dios, y esa es la misericordia de Dios. Pero no es, o sea, si Dios nos pone en este momento a hablarles a ustedes para decir, no sigan ese ejemplo. Si claro, tienes una relación donde... Si es la persona que tú dices, cásate, formalízate, que Dios aparezca ya en esas vidas. Yo quiero ver, ahora sí que usted se adelante, ¿cómo ¿Listo? Es que se casa? ¿Cómo es la cosa ya? Entonces resultó pues que este perdón tampoco era fácil para ella,
Para mí sí, delicioso, me perdonó y ya era ya con un compromiso. Había un riesgo que hubiera habido alguna enfermedad de transmisión sexual por estas cosas. Entonces como que la relación volvió a empezar, volvió a fluir, pero poco a poco. Y eso fue en enero. Y empezamos otra vez la relación normal, empezamos muy felices, pero con muchos nervios de parte de ella, de que yo volviera a jugar en lo que no debía y volviera a hacerle daño. Pero con esos nervios y todo, ella quedó embarazada en mayo, de enero a mayo. En junio nos enteramos que estaba embarazada y el maligno siempre quiere hacerle daño a uno, ¿no? O sea, ya habíamos superado esa etapa y esas cosas, y ella ya me había perdonado, pero ahora entonces el maligno quería convencerla a ella de que nos alejáramos, y la forma de convencerla es que ella decía: yo tengo epilepsia, tengo 24 años, soy muy joven para tener un bebé, y hay mucho riesgo en un embarazo con epilepsia, y con este medicamento, entonces yo quiero abortar. Ahí yo vuelvo y digo: no señor, pues yo tengo esa educación católica, que en ese momento sí me acordé de esa educación católica, antes no, pero en ese momento sí, y empecé ahí sí, Dios ya me había ayudado a mí, ahora yo voy a jugar en el equipo con Dios. Y no señora, si no quieres tener el bebé, yo me quedo con el bebé, pero yo me voy a encargar de ese bebé, y yo no estoy de acuerdo con el aborto, por ninguna manera. Hay cosas, vamos al médico, vamos a neurólogos, y fuimos a la clínica Santa Fe, con los mejores especialistas en embarazos de alto riesgo, con el mejor médico neurólogo especialista en epilepsia. Y al cabo de 15 días de ella estar diciendo que quería abortar, pues creo que Dios ganó la batalla. Y aquí, pues entonces le dije: no, ahora lo que yo quiero es, ese bebé que van a hacer, quiero darle una familia. Y eso no era que yo lo hubiera querido, sino que Dios me estaba diciendo: ya ese bebé va a nacer, yo gané la batalla del aborto, Dios ganó la batalla del aborto. Entonces a ese bebé hay que darle una familia como Dios quiere que sean las familias, como Él las creó, como Él nos dijo. El hombre va a estar con la mujer y se van a juntar para ser uno solo. Y de ahí nace mi hija. Me caso yo en septiembre ese mismo año, y el embarazo fue muy duro, pero en febrero del 2011 nace mi hija. Hoy en día ella ya tiene 7 años, y por encima de todas las de todas las predicciones, de todas las cosas médicas que podían haber pasado por el medicamento que mi esposa tomaba, mi hija es perfecta. Se pone uno a ver fotos de distintos momentos del cuando ella era bebé y ahorita que está creciendo. Mi suegro dice que ella se parece a la Niña María. Muchas veces lo ha dicho. Yo pocas imágenes de la Niña María había visto, y algunas que he visto cuando era bebé. Aquí tengo una de la Niña María. Espera, a los que no han visto a la Niña María. Mi hija tiene los ojos verdes. No sé si los curiosos que se pongan a buscar en Google imágenes de la Niña María, tiene los ojos a veces azules y a veces verdes en algunas imágenes. Y el pelo es muy entre mono y cafecito, café claro, una mezcla de como si fuera pelo teñido, pero no es teñido. Y esa niña ha sido una bendición, me imagino que una bendición impresionante, y además lo unida que es conmigo y cómo me quiere a mí. Porque es que además Dios le manda a uno lo que Él quiere mandarle a uno. Entonces me mandó una niña. Después, con el tiempo, cuando yo no me doy cuenta que todo esto son bendiciones de Dios y misericordia de Dios hasta que yo hago el retiro, porque yo creo que ya Dios me dio eso en ese momento, y yo sigo mi vida y ya enderezco mi vida desde ese momento. No vuelvo a ser infiel, no vuelvo a hacer nada indebido de eso. Claro, vienen tentaciones a mi vida, pero como que yo digo,
está mi hija y está mi esposa y tengo que respetarlas. Pero en el fondo como que eso es una parte de mi subconsciente. Y de pronto hago un retiro y en el retiro me ponen a la Virgen María y dicen, en esta, que es la mamá de Jesús, la esposa del Espíritu Santo y la hija de Dios Padre, una sola persona, aquí tienen que ver reflejadas también a su mamá, a su esposa y a su hija. Y entonces cada vez que llega alguna tentación a mostrarme el maligno, a mostrarme alguna tentación que no toca, yo me volteo y en mi casa tengo en la mesa de noche, en un cuadro, tengo la Virgen, tengo en la sala otra imagen, tengo en varios sitios del apartamento imágenes de la Virgen, y me volteo y veo en todos lados la imagen de la Virgen y me acuerdo de eso. Y me acuerdo de ella y veo a mi esposa, a mi hija y a mi mamá todas reflejadas en la Virgen María y digo, ¿por qué me voy a meter en una cosa que no me conviene a mí? Que no es lo que Dios quiere para nosotros. Así es. Y entonces, ¿en qué año entonces empieza ese encuentro con el Señor? ¿Cuándo fue que hizo ese retiro? Ese retiro lo hice en 2015. O sea, pasó desde 2011, me dice, hasta el 2015 una vida realmente bien. O sea, donde usted dice, tuvo tentaciones, pero bien. Con Dios, porque iba a misa ya un poco más consciente de que había una cosa que había que respetar y un amor, porque tenía una vida normal y una vida, pues a pesar de lo que había podido haber sido, porque no digo que las personas que deciden quedarse en ese mundo no tengan una vida bien, realmente Dios es misericordioso, igual al final los va a perdonar, no es lo que Dios escogió para todo el mundo, pero porque decidieron ir por el camino que no toca. Bueno, el Señor nos va a perdonar si nos arrepentimos, si pedimos perdón, porque a veces nosotros pensamos que Dios es misericordioso viviendo mi vida a mi estilo, y cuando me voy a morir, pues Dios me va a perdonar. Pero es cuando uno realmente se arrepiente de las cosas, le duelen los pecados y se da cuenta que no es el propósito de Dios. O sea, Dios no nos dio la sexualidad como deporte, no es un deporte para mi placer, es una responsabilidad, es un don que se da para el matrimonio. Si yo no estoy casado, pueda tener la tendencia que tenga, soy llamado a ser casto. Dios no condena tu condición, tu orientación, pero sí te invita y te llama a la castidad. Eso es lo que eso es así. Bueno, entonces usted hace ese retiro y ya tiene un encuentro mejor dicho, ahí fulminante. Ahí tengo un encuentro fulminante porque empiezo a ver a través de testimonios de vida de distintas personas cómo Dios cambia vidas. Y digo, pero mi vida ya está bien. Y no es tanto que mi vida ya estuviera bien, sino que es que mi vida estuvo mal. Y yo no me di cuenta que Dios fue misericordioso y me perdonó y me corrigió la vida y me invitó a seguir el camino bien. Cuando entro al retiro y empiezo a ver eso, empiezo a darme cuenta de todas esas gracias y de esas bendiciones que Dios ya me había dado y que yo nunca le había agradecido. Y es cuando empiezo a decir, ya Dios fue misericordioso, armemos mi vida y miremos en qué momento fue que yo me equivoqué para realmente pedirle perdón y agradecerle por las bendiciones que me ha dado, por esa misericordia y ese amor que Él me tiene a mí. Y tratemos de salir a contarle a la gente cómo Dios ha sido y cómo Dios me ha llenado de bendiciones, para que la gente que pueda estar ahorita equivocándose o tomando una mala decisión porque Dios nos hizo libres y dicen que esa libertad la pueden usar como quieran, se den cuenta que por más libres que seamos, la libertad es para que seamos libres de escoger el camino de Dios, por el camino que Él nos va a perdonar cuando nos arrepintamos, cuando escojamos ese camino que es el complicado, el largo, el difícil. Porque el cortico y ya tuviera ya no estaría contando la historia de pronto. Sí, yo pienso que el Señor todo nos está llamando todo el tiempo, nos está tocando a la puerta, y este puede ser la estación de ti que estás mirando este testimonio, así como el Señor ha tocado y ha transformado la vida de Juan Pablo y de su esposa y de su hija, porque el Señor nos toca a todos, toca una familia completa. Cuando me llamó a mí, llamó a mi esposa, estamos llamados todos a ser una familia como la de Nazaret, ¿no? Me imagino que su esposa también está en estos caminos, acompañándolo, o cómo ha sido ese proceso con ella. Ella también está en estos caminos actualmente, gracias a estos retiros y todo. Decidimos iniciar
unos rosarios de la salud, y hacemos un rosario de la salud mensualmente en mi apartamento. O sea, ese es como un ministerio que le dio el Señor ahora. Como un ministerio, y a raíz de este ministerio y de los retiros, me pidieron apoyar también unos retiros en una parroquia en Engativá, que no es un barrio de escasos recursos, pero no es un barrio de recursos igual de cómodos a los que vivimos nosotros. Entonces me pidieron apoyar los retiros en una parroquia allá, y pues eso es como un llamado que Dios me hizo por un milagro. O sea, yo no sé por qué, pero pues Dios lo va llamando a uno y esa es como la diferencia entre ser un discípulo y ser un apóstol, que Dios lo llama a uno a servir a donde Él lo necesita, lo llama a uno a dar el testimonio donde Él lo necesita. El discípulo es el que sencillamente dice, ya conocí a Dios y lo voy a seguir, y hasta ahí. Pero cuando Dios me llame, yo no sé si ir o no ir, porque yo ya lo conozco. Entonces ya para los que son discípulos dicen que ya es suficiente con conocerlo, aunque aceptar un llamado que Dios nos hace a servir un poco más allá de la comodidad de nuestro hogar, abrirle la puerta a un desconocido y que entren 35 personas a hacer un rosario, que de pronto tú no conozcas a 5 o 10 de esas 35 y están en tu sala, pero o sea, Dios te dice, tranquilo, ábrele las puertas. Ya, ¿cuántas personas están reuniendo en su sala? Es uno mensual, ¿no? Es uno mensual. Eso sí depende de la Virgen es la que lo lleva, no soy yo. ¿Y qué ha pasado en ese rosario? Porque miren, tan bonito, el Señor lo llamó, y Songo Sorongo, así como decimos por ahí, como sin querer la cosa, le da un rosario que se llama el Rosario de la Salud, ¿cierto? Hacen un grupo, y eso empieza a crecer, porque cuando las cosas son de Dios no necesita uno forzar mucho, porque si no se estaría uno inventando una misión, sino que el Señor se la da. Sí. Y le da eso y empieza a crecer, y ya veo que en ese grupo ustedes tienen, ¿cuántas personas hay ya en ese grupo de WhatsApp? Pues esto ha sido, en el grupo de WhatsApp somos como 70 personas más o menos. Uh-huh. Y yo los invito a los que quieran ir, y eso sí depende de... Si quiere, diga el teléfono aquí para los que se quieren agregar a que lo contacten. Que me contacten por interno. Así es suavecito el número, así. 310-210-3915. Me contactan ahí por interno, por WhatsApp, y yo los agrego. Y si viven por fuera, pues también no es sino que me escriban por interno y hacemos una petición por la oración y por la salud de la persona que necesiten. La idea es que sea un grupo como en silencio, no estar molestando a todo el mundo, porque ese WhatsApp no se mueve sino solo para las peticiones. Solamente para las peticiones y para decirles la fecha y la hora del siguiente rosario. Al comienzo los primeros rosarios iban muy pocas personas, éramos como 6, 7, 8 personas máximo. Eso empezamos nosotros en agosto. Yo me acuerdo en noviembre, octubre, noviembre y diciembre alcanzaron a llegar 35 personas. En enero, por alguna situación, empecé a decirle a los que iban y a los más cercanos que quería no tener una virgen peregrina, sino que las vírgenes peregrinaran por ese apartamento. Entonces, por ejemplo, si tú, Andrés, tenías una virgen, lleva a tu virgen especial de tu casa, nos cuenta la historia de por qué esa virgen es especial y por qué para tu familia es especial, y tráela y hacemos el rosario con tu virgen. Y así íbamos rotando las vírgenes. No me acuerdo si fue en enero o en febrero, un amigo que llevó una virgen de Mejuyuri, que le habían regalado, que le habían traído a su hermana, que nunca había sacado. Y al final del rosario él se fue para su casa. Y cuando llegó a su casa encontró la Virgen escarchada, con escarcha azul, y él nos mandó la foto. Ahí tenemos la foto, si quieres yo te la mando para que la puedas compartir. Y a la hora o media hora, una de las señoras asistentes al rosario también dijo que cuando fue a sacar la billetera para pagar el taxi, encontró el bolso lleno de escarcha también, del mismo color. Qué bonito eso. Inicialmente como que es muy susceptibles a una situación de estas tan fuertes. Pues como que no creyeron mucho, porque mi hija tiene 6 años, 7 años. Entonces dijeron, seguramente ella estaba jugando con algo, cogió la virgen, cogió el bolso de la señora, sí, alguna cosa, y ahí lleno de escarcha. Pero mi hija
es muy respetuosa y ella está al comienzo del rosario. Si se aburre por algo, yo no la obligo, pero ella sabe que ella me dice, a mí le dice a mi mamá, a mi esposa le dice, mamá, tú eres mi segunda mamá más especial del mundo. Y mi esposa dice, pero yo soy tu única mamá en el mundo. Dice, no, está la Virgen y estás tú. Y mi papá es el segundo papá más especial. Sí. Y así entenderán. Entonces mi hija tiene como ese respeto, pero como es tan chiquita, yo no la quiero obligar para que no se sienta obligada como yo sentí en su momento, sino que le nazca de corazón acercarse a Dios y a la Virgen. No es tanto de yo le enseño, pero no le impongo. Sí, sino es el testimonio el que arrastra, ¿no? El testimonio de mi papá como ama al Señor, eso solo hecho de, como decía San Francisco de Asís, ¿no? Vayan y evangelicen, y si es necesario utilicen las palabras, o sea, con tus actos ya eso vale más que entonces pues obviamente eso fue como que dijeron el señor, este amigo de la Virgen y la señora en su bolso, dijo, no pudo ser la niña porque ella estuvo al comienzo y ella no se acercó a la Virgen, sino que la miró desde el sofá, no se acercó a la Virgen, y cuando se fue a su habitación, la señora que tenía el bolso con la escarcha no había llegado. Entonces no hay forma de que hubiera habido un contacto. Entonces ahí fue cuando le dimos credibilidad, y obviamente tratarlo de mantener en secreto, porque no tanto en secreto por no compartirlo con la gente, sino porque es que hay gente que malinterpreta estas cosas, o lo usa también para cosas negativas, o yo no sé, superstición o eso es que la Virgen nos dio esa oportunidad en ese momento. Hoy en día esta señora que tuvo que encontró la escarcha en su bolso, hace un mes y medio le encontraron una metástasis de cáncer invadida de cáncer en todo el cuerpo, y los médicos le dijeron no hay nada que hacer, y ella, por medio de los rosarios y del acercamiento que ha tenido a Dios, y me dice, gracias a ti, Juan Pablo, y gracias a estos rosarios soy capaz ahorita de entregarme a la voluntad de Dios, según lo que Él quiera para mí, para lo que viene para mí. Y eso es como por todo el tema de los rosarios. Pero qué bendición tan grande. Es impresionante eso, y pues ahí Dios como que lo va llenando a uno de bendiciones. El rosario inició porque en uno de estos retiros conocí a una persona de 27 años que estaba con un cáncer terminal también. Resulta que este muchacho que tenía cáncer era el mejor amigo de esta señora, el mejor amigo del hijo de esta señora, perdón. O sea, el muchacho que tenía cáncer en el retiro tenía 27 años, y su mejor amigo, la mamá de su mejor amigo es esta señora que encontró la escarcha. Entonces Dios va conectando cosas, ¿no? Nos va uniendo. Y entonces yo en un momento con su cáncer, con su enfermedad, le dije a él, ¿sabe qué? Yo sé que de pronto Dios ya tiene un camino para usted. Usted ya conoció a Dios, ya se acercó a Él. No sé cómo sería su pasado, pero usted ya lo conoció. Pero hay personas de su familia que tienen que empezar a entender que en algún momento usted va a partir a la gloria del Señor. Y eso va a ser el motivo por el cual vamos a empezar a hacer los rosarios, por su salud. Y más que todo por la salud de su familia, que va a llorar su ausencia. Y fue cuando empezamos los rosarios en agosto del año pasado. ¿Y el muchacho todavía está vivo? Él falleció en octubre. Okay. Bueno, pero mira el Señor cómo empieza, y ahí ha ido creciendo, y ahí va y sin duda pues el Señor tendrá un camino más, o sea, les irá abriendo las puertas, porque pues el Señor siempre nos da más de lo que nosotros esperamos, y nosotros realmente somos esos siervos inútiles, ¿no? No es mérito propio, sino todo es gracia de Dios. No, y es que Dios le muestra a uno, le dice, por ejemplo, a veces yo tengo meses que sufro un poco por la parte económica de mi hogar, y algún día en alguna reunión me dijeron, Dios es el dueño de la plata y del oro, pídele a Él te da. Y entendiendo eso es que yo me he dado cuenta, Dios no me da ni más ni menos, y yo alcanzo a pagar todas las deudas, todas las cuentas cuando necesito pagarlas, pero nunca a mí me encantaría que me sobrara, y el otro día decía, ojalá yo tuviera que me sobrara para poderme ir a Aruba, a Cancún, y una semana,
pero Dios no le da a uno cuando no necesita, cuando no necesita que le sobre, porque si a uno le sobra, entonces uno ya se empieza a volver, entonces es esclavo del dinero, y eso tampoco es lo que Dios quiere. Sí. Dios, cuando ya uno se acercó, Dios lo mantiene a uno cerca. Yo no sé, la pedagogía del Señor es bien compleja. A mí también me ha tocado pasar por momentos, situaciones, y el Señor me deja pasar, tocar fondos, ¿me crees? Y donde estoy en esos desiertos donde casi que el enemigo le dice, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, prácticamente unos desiertos donde, Señor, tú verás, Señor, ¿qué hago? Donde a veces las cuentas llegan y el Señor, hay momentos que me hacen prodigios, hay momentos en los cuales deja así, pero yo espero en María y espero en Jesús. El Señor sí, yo creo que el Señor obviamente le va a dar sus deseos de Aruba, créanme que el Señor sí, pero nos irá moldeando. Sí, claro, el Señor es un Padre bueno, es un Padre bondadoso y sabe lo que necesitamos. Bueno, pues muchas gracias, Juan Pablo. Hay una última cosa que, para rematar eso, es que muchos decimos, sí, yo creo en Dios, pero hay una cosa, así como le dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Sí. Son dos frases distintas, y que cuando uno empieza a creerle a Dios, la vida de uno empieza a cambiar, porque uno sufre por algo, pero como le cree a Él, sí, ya lo estás viendo de otra forma. Sí, no, por como yo le digo, hay momentos en los cuales prácticamente el enemigo me dice, mire, si convierte estas piedras en pan, ¿sí? O tú que ya eres el chacho que Dios, entonces lánzate y no te va a pasar nada, son puras tentaciones espirituales. Yo digo, mire, el Señor sabrá que no tenemos para esto, que no tenemos para... Dios, sabes que Dios es un Dios que me está viendo, que sabe mis necesidades, Él sabe, Él lo único que necesita es necesita forjar algo en mí, pulirme, purificar, porque también es purificación, porque a veces nosotros vemos que esa parte económica tan dura, pero ¿cuánta plata usted no gastó usando sus pies para el pecado? ¿Cuánto dinero no gastó en sitios que no debía estar, con personas que no debía gastar? Entonces lo que permite a veces Dios es que Dios sí nos perdona, obviamente. Yo rompo este vidrio, Dios me perdona, o el dueño, yo le rompí una ventana a usted me perdona, pero yo le tengo que responder, le tengo que poner. Entonces el Señor me ha permitido mi sentir estos días, y sobre todo estos días, que hay una purificación, ¿no? O sea, el Señor rescató a un pueblo de Egipto, pero tuvieron que pasar por el desierto. El Señor los hubiera podido, venga, yo lo saco acá y lo pongo una vez hasta tierra que emana leche y miel. No, el Señor los sacó y los amaba, sí, y todo, pero no fue fácil. Y así nos toca a todos. Y caminen por acá. Sí, caminen por acá. Entonces, bueno, pues Dios los bendiga. ¿Usted quiere, de pronto, tener algunas redes sociales donde lo puedan comunicar, o prefiere solamente por el WhatsApp? No, por el WhatsApp realmente no, pues me encuentran por Juan Pablo Bermúdez en Facebook. Realmente por temas prefiero por el WhatsApp. Entonces repítanos aquí esta. Y pues me pueden también mandar cualquier correo al mail también. Bueno. Al mail personal, y yo les responderé. Cualquier duda, mamás, papás que tengan algún hijo que esté en alguna situación, o alguna persona que esté en una situación como la que yo viví, tranquilos, que con oración y con Dios y con una llamada que me puedan hacer, bienvenidos. El teléfono es 310-210-3915 y el correo es Juan Pablo Bermúdez Dávila, Bermúdez con B larga, terminado en Z, Dávila, @hotmail.com. Listo, bueno. Y ahí me pueden contactar, y pues si Dios lo permite, nos conocemos, hablamos, lo que sea, les puedo ayudar. Bueno, para eso estamos acá, porque Dios nos manda, ¿no? Así es. Bueno, pues qué bendición, Dios los bendiga. Si compartes este video, si ves que le puede servir a una persona, esto le sirve a mucha gente, pero a veces, no, como usted dice, no es imponer. Si tú tienes a la persona en el corazón, comparte este video, porque los testimonios quitan vendas. Los testimonios, a mí me ayudaron muchísimo los testimonios, y por eso estamos haciendo esta evangelización virtual. Así que Dios los bendiga, dale like, compártelo como te decía, y bueno, que Dios y la Santísima Virgen los protejan y los cuiden. Nos estaremos viendo en un próximo video. Gracias, Juan Pablo. Con mucho gusto. Hasta luego. Que estén muy bien.